ahora justamente a uno de los candidatos, al señor Guido Bellido, que es miembro de Perú Libre y que ha sido primer ministro y que es representante por el Cusco, razón por la cual me voy a permitir saludarlo como corresponde en Runa Sini, en la lengua quechua. Imaynaya Kashkanki, señor Bellido. Alianchi y Menayan Alimpuncha Cacho Corajo que ya hay Carvalho Caipiña no Canchispas que hay Divana Radio Guairabasi RTP Chaimanta Yipin Canchispa. Muchas gracias, nos alegra saber que va usted bien y me imagino que también se siente bien porque cree que puede ganar y ser el primer presidente del Parlamento de Perú Libre, ¿no? Esa es su expectativa. No solo porque pienso que puedo ganar, sino ahí estamos con toda la actitud, siempre con la disponibilidad para cualquier momento que la historia nos ubique en la responsabilidad que sea por conveniente por nuestra patria. ¿Está usted pensando en que eventualmente podría ser presidente de la República si es que el señor Castillo fuese vacado? Daniel, yo no creo que ese sea el escenario, pero sin embargo nosotros vamos a asumir responsabilidades que demanda el país y también siempre apegados a la norma establecida sin poder darle mal uso al poder legislativo, que nosotros hasta el día de hoy hemos visto una orientación no correcta, y en esa línea la voz la tienen los 130 parlamentarios, la mayoría de ellos quienes tendrán la determinación de optar por una u otra opción. Nosotros evidentemente somos una opción que planteamos con claridad que nosotros vamos a tener un trabajo totalmente imparcial y además priorizando temas económicos para el país, porque consideramos que lo fundamental en este momento que requiere el país es reactivarse en la actividad económica. Señor Bellido, muy buenos días, congresista. La opinión de los ciudadanos respecto al Congreso es realmente demoledora. No están satisfechos, es abrumadora la cantidad de ciudadanos que ven al Congreso cómo es que va minando esa imagen debido, por supuesto, a el comportamiento de muchos congresistas y a procesos que, si bien en la forma, pues se pueden entender los ciudadanos, pues, por ejemplo, el caso del congresista Freddy Díaz, ¿no? Acusado de violación, pues no se llega a concretar más que una sanción por 120 días. Esas son percepciones de la ciudadanía. ¿Cómo usted piensa contrarrestar ello sin tener una posición que desuna? ¿Cuánto ha cambiado Guido Bellido desde que fue primer ministro a esta posibilidad de ser presidente del Congreso cuando lo que se necesita precisamente es unidad? Bueno, para empezar, que la expresión de ciertas cifras de aprobación corresponden a varios factores, ¿no? La población va viendo varios factores, pero uno de los factores principales y con el cual durante un año hemos tenido una mesa directiva con una baja aprobación, porque depende de la mesa directiva la conducción que tiene el Congreso de la República, el Poder Legislativo. Ya empezaron pues con 50% de desaprobación. ¿Por qué? Porque una mesa que pertenece a todas las bancadas, que pueda ser más bien una mesa imparcial, la oposición se ha apropiado de la mesa y eso no es correcto. Y cuando ocurre eso, cuando la mesa directiva del Congreso de la República está al servicio de un pequeño sector y no es una mesa imparcial, termina pues con esta situación que estamos viendo, ¿no? Entonces esa es la orientación primero que hay que cambiar, una mesa imparcial, que sea una mesa que unifique las diferentes posturas. Entre bancadas y entre congresistas puede haber posturas encontradas, pero no puedes tener al poder
legislativo para enfrentar al Poder Ejecutivo. Por eso le preguntaba cuánto ha cambiado, Entonces, por eso le preguntaba y le dejo... Esa es la orientación, esa es la orientación que desde nuestra perspectiva debe tener y es necesario. Muy bien. Por eso le preguntaba, congresista Bellido, ¿cuánto ha cambiado usted? Lo conocemos como primer ministro, un primer ministro confrontacional, ¿no? Y ahora usted mismo ha hablado de unir, de la unificación de criterios por una agenda en bien del país. Le pido por favor que nos espere un par de minutos porque tenemos que escuchar a nuestro candidato a la presidencia del Congreso por la bancada de Perú Libre, quien ha prometido que de ser presidente del Congreso, de ser elegido, pues va a tener un rol unificador. Y yo le preguntaba si eso es posible, cómo ha evolucionado usted como político en los últimos tiempos, congresista, porque usted más bien ha tenido siempre como un rol muy confrontacional. Bueno, lo que sucede es que el poder, la dinamicidad que existe dentro del poder legislativo es totalmente distinto al poder ejecutivo. En el ejecutivo no tienes pues 12, 13 bancadas y que representan a diferentes posturas políticas y a diferentes partidos políticos, que requiere, en el legislativo requiere unificar, requiere ser imparcial, requiere tenerse mayor tolerante, totalmente distinto, y en el legislativo, en el ejecutivo es más bien centralizar los trabajos porque todos están en una sola dirección. Sin embargo, en el legislativo tiene pues la oposición por una parte y por otra parte el sector que da soporte al gobierno. Entonces, entre esas dos posturas, lo que queda en el legislativo es mantener la neutralidad y representar a los 130 parlamentarios. Sí. Escenarios totalmente diferentes. Sí, pero tampoco es que creamos que haya una gran unidad en el Ejecutivo. Hemos visto, respecto a un tema que le importa a usted como representante del Cujo, el tema de la URIA, que han habido contradicciones y divisiones grandes en torno a las decisiones tomadas por el ministro Alencastre. Explíquenos, por favor, qué le dicen sus representados en el Cusco respecto a la decisión tomada de que finalmente, al cabo de 3 licitaciones abortadas, no se comprará URIA por parte del Estado, sino que se repartirá bonos. ¿Qué le dicen sobre eso? Lo que pone en evidencia que mucha unidad no ha habido en la gestión de ese ministerio, ¿no? El de Agricultura. Lo que sucede es que este tipo de procesos corresponden a la comisión, corresponde a los responsables que elaboran las bases, o sea, es todo un sistema que se pone en marcha para poder adquirir. Y principalmente también participan con mayor preponderancia los profesionales y los que están en mando medio. Entonces, lo que nosotros para poder transparentar esto, hemos solicitado que la Comisión de Fiscalización convoque al ministro de Agricultura para que dé cuentas al Congreso de la República y al mismo tiempo presente toda la documentación de los 3 procesos para evaluar y así, si por ahí encontramos responsabilidades, que caiga todo el peso de la ley a los responsables. Así es. La función... Porque pareciera que hay una actitud de sabotaje, que es lamentable que en 3 oportunidades no se pueda comprar la URIA. ¿Sabotaje hecho por quién, señor Bellido? ¿Quiénes serían los sectores medios? ¿Quiénes serían los responsables, los ejecutantes de ese sabotaje? Eso es lo que hay que identificar, para eso hay que investigar y para eso hay que tener acceso a la información, que se ha venido manejando en cada licitación. Usted ha hablado sobre la fiscalización que debe llevar a cabo el Congreso de la República. De llegar a usted a ser presidente del Congreso, ¿cómo usted podría articular con el Ejecutivo cuando el presidente de la República tiene 6 investigaciones en Fiscalía? Pero sus investigaciones no impiden que primero ejerza su
su responsabilidad de ser presidente, tampoco las coordinaciones que debe existir en pro del país y de las grandes demandas del país con el poder legislativo, de ninguna manera. Lo que sí aquí hay que marcar la línea es entre la fiscalización que tiene que hacer cada uno de los congresistas, no solo al Poder Ejecutivo, sino a los gobiernos locales, a los alcaldes provinciales, distritales y a la región y a los organismos autónomos que tenemos en el país. Esa la hace la fiscalización dentro de sus funciones todos los congresistas, y por otra parte tenemos la comisión fiscalizadora, que es una comisión totalmente independiente, tiene una mesa directiva, la cual también lleva, de acuerdo a su plan que ha establecido al inicio de esta legislatura. Entonces, lo que aquí más bien tenemos que buscar es que la mesa directiva no ponga ninguna inconveniente, ningún detenimiento a los trabajos que pueden desarrollar todas estas comisiones, y más bien necesitamos una mesa que facilite, y nosotros vamos a cumplir este papel. Y además hay que entender que la fiscalización es un elemento, es un agente de desarrollo. Uno fiscaliza ¿para qué? Para que las cosas se hagan bien. Ojalá. Y eso definitivamente favorece al Estado, favorece a los millones de peruanos. Así que la fiscalización nunca pueda ser vista como un tema que no tenga aporte al desarrollo del país, más al contrario. Pero es otra cosa cuando uno tiene en manos el poder legislativo para cumplir propósitos políticos grupales y que son de otra índole. Ahí pierde la esencia y ahí pierde incluso la representatividad que tiene este poder tan importante del Estado. Muy bien, señor Bellido. Gracias por sus explicaciones. Esperamos a partir de las 10 de la mañana ver quién es el próximo presidente del Congreso de la República. Recordamos que usted es uno de los ex candidatos que lo hace en nombre de su bancada, la de Perú Libre. Vamos a ir, Mabel. Señor Bellido, ¿tiene palabras finales que decirnos? Muchas gracias, estimado Carvalho. Un gran saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional. Muy agradecido.